Hoy se cumplen 7 días del apagón. Otro momento histórico de los muchos que nos está tocando vivir en los últimos años. El apagón, una situación de emergencia nacional de la que todavía el Gobierno de España no ha dado una sola explicación. Un apagón del cual Pedro Sánchez todavía no ha dado una razón convincente de qué es lo que pasó hace 7 días para que todo un país, para que todos los españoles nos quedásemos a oscuras. No sabemos si es para que no se conozca la verdad, no sabemos si es que realmente no lo sabe, pero tiene a un país en una desinformación absoluta. Hemos pasado de un apagón energético a un apagón informativo. El presidente del Gobierno dice que no descarta ninguna causa del apagón, pero ha hablado de ciberataque, ha hablado de oscilaciones, ha hablado de que si desaparecieron 15 gigavatios, que si la culpa es de las nucleares, ha atacado a las empresas suministradoras de energía, que si el apagón se produjo en el suroeste español, se ha señalado a Extremadura en todos los medios nacionales, que si ha habido 2 episodios de 1,5 segundos de desconexión provocando la caída, conjeturas de todo, pero 0 explicaciones convincentes. Una semana después, 7 días más tarde, el Gobierno de Pedro Sánchez no sabe qué ha pasado, no sabe cuál es el motivo, que ya es grave, pero lo más grave sería si no nos quisiera contar qué ha pasado en España para que hace 7 días tuviéramos un cero energético. Y ante este apagón informativo al cual nos quiere someter Pedro Sánchez, la presidenta de la Junta de Extremadura, la presidenta María Guardiola, no ha tenido más remedio que enviarle una carta exigiendo información de qué ha pasado para que España sufriese este apagón. Y además pedirle un informe, pedirle transparencia, para que todos los ciudadanos sepamos realmente qué es lo que ha pasado para que este país haya sido el hazmerreír mundial. ¿Qué ha pasado?, le preguntamos a Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular de Extremadura pedimos transparencia, porque hay que saber ya qué es lo que ha sucedido y sacar a este país y sacar a Extremadura del apagón informativo en el que Pedro Sánchez nos tiene sumidos. Los españoles, los extremeños, nos merecemos la verdad. ¿Por qué en pleno siglo XXI España volvió a la Edad Media? Queremos que haya alguien del Gobierno que nos diga si se puede garantizar que esto no va a volver a suceder, porque Pedro Sánchez ya dijo que esto no pasaría y ha pasado. Como futurólogo, Pedro Sánchez no tiene desperdicio. Y con este apagón inédito en Europa, con este apagón inédito en un país avanzado, se atreven a seguir con el cierre ideológico de las centrales nucleares, cuando ha quedado demostrado que las centrales nucleares son necesarias para mantener la estabilidad del sistema eléctrico en nuestro país. Cerrar las centrales nucleares es una auténtica locura. Y Pedro Sánchez es el Nerón de la política, que toca la lira mientras arde Roma. Por suerte, Extremadura ha podido una vez más comprobar durante estos días que tiene una presidenta que sí que está a la altura de lo que los extremeños necesitan. Un Gobierno de la Junta de Extremadura que sí que está a la altura en los momentos difíciles de nuestra región. Porque la presidenta María Guardiola ha estado mañana, tarde y noche en el centro de emergencias, coordinando, solucionando y tomando decisiones. La Junta de Extremadura ha actuado de una manera impecable, ha actuado de una manera ejemplar y ha existido una coordinación y una comunicación absoluta con ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad, con servicios de emergencia, con protección civil y con voluntarios. En esta emergencia nacional, los extremeños han podido comprobar que Extremadura está en buenas manos, con una presidenta que ha estado al frente desde el minuto 0, salvaguardando el bienestar y la seguridad de todos los extremeños. Pero mientras los extremeños han podido comprobar eso, mientras los extremeños han visto que la presidenta estaba al frente en un momento de absoluta desinformación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, todos hemos visto a un Partido Socialista de Extremadura que de manera
lamentable, ha vuelto a enseñar su peor cara. Se han dedicado a criticar por criticar. Desde el Partido Socialista de Extremadura se han dedicado a estorbar en momentos en los que tenían que haber estado a la altura arrimando el hombro. Han vuelto a mostrar su peor versión, como nos están acostumbrando en los últimos meses. El Partido Socialista de Extremadura ha intentado buscar el desastre donde no lo ha habido. Al Partido Socialista de Extremadura le hubiese encantado que los hospitales, los centros de mayores, que los colegios se hubiesen convertido en un auténtico caos. Pero no ha sido así, porque había una presidenta a los mandos del barco. Al Partido Socialista de Extremadura le hubiese gustado que todo hubiese salido muy mal. Pero yo siento decirles que muy a su pesar, a Extremadura le sienta muy bien el gobierno de María Guardiola. Les duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y lo han visto todos los extremeños. Porque mientras el lunes la presidenta María Guardiola estuvo hasta la madrugada en el centro de emergencias, mientras el martes, desde primera hora, la presidenta María Guardiola estaba reunida en el centro de emergencias y en el CECOPI, garantizando el correcto funcionamiento de hospitales, de colegios, de centros de mayores, mientras la presidenta María Guardiola se preocupaba por los extremeños, el secretario general del Partido Socialista de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, el señor Gallardo, se encontraba en una entrega de premios, en la entrega de premios de la UGT. Mismo día, misma hora, diferentes prioridades. Y ahí tienen las dos caras de la moneda, los extremeños. ¿Quién estaba trabajando por ellos? ¿Quién estaba garantizando los servicios públicos? ¿Quién estaba donde había que estar? ¿Y quién se encontraba en una entrega de premios? Por lo tanto, el Partido Socialista mucho habla y poco hace, cuando lo que tenía que haber hecho era haber hecho mucho más y haber arrimado el hombro. Pero hablan de todo menos de lo que también tenían que haber hablado a lo largo de la semana pasada. ¿Cuándo va a hablar el Partido Socialista de que en el caso del hermanísimo, el hermano de Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz han sido procesados por la jueza? El Partido Socialista de Extremadura ha intentado aprovechar el apagón para que nadie se entere. Ha intentado aprovechar el apagón para no dar ni una sola explicación. Han querido hacer un apagón informativo al caso del hermanísimo que todos los extremeños, que todos los españoles hemos podido ver. Y además estamos viendo también por medios de comunicación y por el auto de la jueza donde se han encontrado contradicciones. Versiones que poco tienen que ver con los informes o con la realidad. Informes que dicen que han existido correos electrónicos donde se habla de comidas los fines de semana, mientras el señor Gallardo, en sede judicial, había dicho que apenas conocía al hermano de Pedro Sánchez. ¿Alguna explicación tendrán que darnos? ¿Son las informaciones correctas o es correcto lo que dijo el señor Gallardo en sede judicial? Esas son las explicaciones que el Partido Socialista tiene que dar, porque o no se conocían o comió con un desconocido. Yo creo que hay cosas que no se sostienen y que tienen que dar explicaciones. Porque lo que sí que estamos viendo es que la Diputación Provincial de Badajoz se ha convertido en una regleta de tanto enchufe. Pero mientras no dan explicaciones, sí han salido corriendo los palmeros del Partido Socialista a salvar al soldado Gallardo. Corriendo han salido los palmeros del Partido Socialista para decir que el secretario general del Partido Socialista no tiene que dimitir porque han cambiado los estatutos del Partido Socialista. Estatutos a la carta. Estamos viendo cómo la ética del Partido Socialista, cual yogur, tiene fecha de caducidad. Porque cuando el señor Gallardo fue elegido presidente de la Diputación de Badajoz, cuando el señor Gallardo en su primer congreso fue elegido secretario general del Partido Socialista de Extremadura, asumió un código ético, en el cual decía que si era procesado tendría que abandonar la militancia. Se ve que esa ética, como he dicho, tiene fecha de caducidad. Estamos viendo cómo les cambian las reglas del juego para acomodar su propia normativa a la situación judicial que tienen muchos miembros del Partido Socialista.
y ahora el señor Gallardo se aferra al sillón y sus palmeros intentan salvarles. Pero miren, en el Partido Socialista de Extremadura ya empieza a haber run interno. Ya empieza a haber gente que está incómoda con esta situación, porque la inacción del señor Gallardo y el silencio cómplice de todos los miembros de su ejecutiva no convencen ni a militantes del Partido Socialista y mucho menos a los extremeños que están esperando una explicación de por qué han convertido la Diputación de Badajoz en una regleta para montarle un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez.